Vamos a comenzar a hablar sobre enfermedades de origen alimentario. Los síntomas frecuentes de este tipo de enfermedades son náuseas, vómitos, diarrea, fiebre y dolor de cabeza. Por lo general, estos síntomas pueden aparecer inmediatamente, o sea, pocos minutos o pocas horas de haber ingerido el alimento contaminado, o bien aparecer hasta 24 o 48 horas luego de la ingesta de ese alimento. ¿Quiénes son las personas que tienen mayor riesgo en el caso de contagiarse con alguna de estas enfermedades de origen alimentario? Los niños, los ancianos, las embarazadas y toda población que esté inmunocomprometida debido a que su sistema inmunológico está mucho más débil. Existen distintas agentes que pueden causar contaminación a los alimentos. En primera línea y como primer dato importante tenemos al manipulador de alimentos, es decir, aquella persona que se encarga de la preparación y elaboración de alimento, es uno de los principales agentes que puede generar contaminación y por lo tanto ser parte de lo que sería la transmisión de una enfermedad transmitida por alimento. Pero también podemos hablar de que hay riesgo en las superficies de contactos con otros alimentos como tablas de picar, cubiertos, o también ciertos animales como insectos o roedores, el agua que puede, si no es agua potable, que puede estar contaminada, el aire que puede traer consigo ciertas partículas que contaminen los alimentos, la tierra y también los alimentos crudos que a través de lo que denominamos contaminación cruzada puede contaminar otros alimentos. Hay ciertos alimentos que son potencialmente peligrosos, es decir, que son alimentos que pueden favorecer el crecimiento de bacterias o microorganismos que son dañinos para la salud. Estos alimentos son los que tienen mucho contenido de proteínas, que son de muy baja acidez y con mucha humedad, es decir, con una actividad del agua, un activity water bastante elevado. Algunos ejemplos de estos alimentos potencialmente peligrosos tenemos las carnes. Recordemos que cuando hablamos de carne no solamente nos referimos a carne vacuna, sino también al pollo, al pescado, al cerdo, los mariscos, los huevos, lácteos, arroz y pastas cocidos, frutas y vegetales crudos, frutas y vegetales rebanados, es decir, cortados o procesados, y mezclas de aceites y hierbas. Ahora, ¿cómo podemos prevenir estas enfermedades de origen alimentario? Es fundamental una buena práctica de higiene personal, un correcto lavado de manos, todo lo que atañe a la higiene de aquella persona que va a encargarse de manipular los alimentos es sumamente importante para la prevención de estas enfermedades. También debemos prevenir lo que es la contaminación cruzada, es decir, evitar los contactos de alimentos potencialmente contaminados o peligrosos con aquellos alimentos que ya estén listos para el consumo. Y también hay que cuidar el uso de la temperatura. Por ejemplo, el almacenamiento de los alimentos debe realizarse con un frío apropiado. El proceso de descongelación de aquellos alimentos que han sido congelados o frisados también debe realizarse de manera apropiada. La cocción también debe realizarse logrando que el centro del alimento alcance una temperatura segura. En el caso de enfriar el alimento para poder consumirlo luego, también debe hacerse mediante ciertas normas de higiene. El recalentamiento, cuando vamos a recalentar una comida, también debemos asegurarnos que la temperatura supere los 70 grados en todas las partes del alimento. Y el mantenimiento del calor apropiado en el caso de aquellos alimentos que pretendemos que se mantengan a buena temperatura por un periodo de tiempo considerable. En cuanto a lo que es la buena higiene personal, esto depende de cada uno, depende de cada persona hacernos responsables de una correcta higiene individual.
Y tenemos que considerar en este sentido que aún aquellos que no podemos ver puede causar las enfermedades de origen alimentario. Con lo cual, cumplir con las diferentes etapas en el correcto lavado de manos es crucial. Por ejemplo, debe realizarse con agua caliente y jabón. Se debe tener una buena formación de espuma con una fricción en todas las partes de la mano por al menos 20 segundos. Enjuagarse de manera correcta y secarse con papel toalla. Es decir, en aquellas personas que se encargan de manipular alimentos, no es considerable utilizar una toalla de tela. Entonces, un correcto y adecuado lavado de manos va a reducir la posibilidad de que los alimentos se contaminen por medio de aquel que manipula los alimentos. De esta manera, ya hacemos una prevención fundamental de estas enfermedades transmitidas por alimentos. También ayuda a que el manipulador de alimentos no se contamine con microorganismos dañinos propios de los alimentos crudos. Por ejemplo, hay que tener cuidado, aquel manipulador que está manejando, por ejemplo, carne cruda, que no se toque la cara y con las manos sucias, porque de esa manera él también se expone a eh, contaminarse y enfermarse con una de estas enfermedades transmitidas por alimentos. Si es necesario, se recomienda el uso de guantes desechables y desinfectantes para manos. En este punto es importante aclarar que si el uso de guantes hace que aquel que manipula alimentos se quede confiado y no haga un correcto lavado de manos, es preferible la no utilización del guante. Sí, el guante tiene que utilizarse como una medida secundaria de prevención y no como la única medida. Hay que considerar que cuando se utilicen estos guantes desechables, deben lavarse las manos antes de ponérselo, cambiárselos entre intervalos adecuados, por ejemplo, cuando vamos a pasar de manipular alimentos crudos a alimentos cocidos. Se tienen que desechar después de cada uso, es decir, que los guantes no se pueden lavar y reutilizar. Y en cuanto a lo que es el desinfectante para manos, no son apropiados para el lavado de manos. ¿Esto qué quiere decir? Utilizar un desinfectante como un alcohol en gel no reemplaza a un correcto lavado de manos. También debemos considerar en cuanto al manipulador de alimentos la posibilidad de que tenga cortaduras o raspaduras en las manos. En estos casos debe limpiar bien la herida, cubrir con un vendaje limpio y seco, cubrir ese vendaje a su vez con un guante desechable y cambiarse los guantes entre cada ciclo de lavado. Esta sería la manera en que debería proceder una persona que tiene que manipular alimentos y, por ejemplo, se cortó un poco la piel de alguna mano, ¿sí? ¿Qué pasa con el hábito de fumar? Es recomendable que nunca se fume mientras se preparan o se sirven alimentos. Tampoco se recomienda fumar alrededor de los equipos y zonas de lavado. Si hay personas que manipulan alimentos y que son fumadores, deben fumar en áreas que estén designadas para tal fin. Y es importante que se laven las manos luego de fumar antes de volver a manipular los alimentos. En cuanto a lo que son las coberturas para el cabello, ¿sí? Muchas veces el cabello, en especial si está suelto en la mujer que tiene el pelo largo, puede pasar que se desprendan ciertos cabellos y caigan sobre el alimento. Con lo cual es aceptable el uso de gorras, mallas y otros cobertores de tela para evitar este riesgo de contaminación. Se recomiendan que se utilicen en todo momento. Y en el caso de los hombres que tengan una barba pronunciada, también debe cubrirse la misma. Y en las mujeres u hombres que tengan cabello largo, el mismo debe quedar bien sujeto debajo de los cobertores. ¿Qué prácticas son consideradas como inaceptables a la hora de manipular alimentos? Trabajar si uno está enfermo,
si la higiene personal es deficiente, si la ropa de trabajo se encuentra sucia, utilizar uñas artificiales y esmalte para uñas al momento de manipular alimentos, el uso de joyería, raspaduras, cortaduras y quemaduras que no estén correctamente cubiertas. En cuanto a lo que es la prevención de la contaminación cruzada, ¿sí? Hablamos de contaminación cruzada cuando ciertos microorganismos de un alimento, por ejemplo, en una carne cruda que está muy expuesta a estar contaminada, contamina otro alimento que ya esté listo para el consumo. Por lo tanto, la contaminación cruzada es la transferencia de sustancias peligrosas a un alimento por medio de ciertos vehículos, como por ejemplo agentes químicos o bacterias, y que estos contaminantes pueden llegar al alimento por las manos del manipulador, por ciertos equipos o ciertos utensilios. Entonces, ¿cómo ocurre esta contaminación cruzada? Cuando hay prácticas inadecuadas en el almacenamiento de los alimentos, cuando hay contacto con manipuladores de alimentos. Por ejemplo, si un manipulador, si un empleado, un agente está cortando, por ejemplo, carne cruda y sin lavarse las manos va a servir, por ejemplo, pan en una panera, ¿sí? Está transmitiendo parte de esa contaminación de la carne cruda a ese alimento que ya está listo para el consumo. También puede ocurrir con alimentos o ingredientes contaminados, que sin saberlo podemos estar utilizando, por ejemplo, algún alimento que ya pasó su fecha de vencimiento o que no fue correctamente almacenado y que ahora tiene ciertos microorganismos o insectos. También puede ocurrir por contacto con superficies contaminadas, como equipo, utensilios, paños de limpieza. Por ejemplo, si yo limpié una superficie de una mesada donde había sangre de alguna carne cruda y sin hacer una higiene correcta de ese paño, lo utilicé para limpiar otra zona de la mesada donde, por ejemplo, voy a amasar eh, pizza o panes, entonces ahí ya estoy generando contaminación. También el uso de ciertos hielos contaminados que sean realizados con aguas que no sean potables, pero también la contaminación cruzada puede venir por parte de los consumidores si no tienen una correcta higiene de manos antes de sentarse a la mesa. ¿Qué pasa con los alimentos que son listos para consumir? Son aquellos alimentos en los cuales ya no van a sufrir ningún proceso de cocción o preparación adicional para el consumo. Estos son los alimentos que consideramos de punto crítico de control. ¿Qué quiere decir esto? Es que estos alimentos que ya están listos para el consumo, al no volver a tener ningún medio de cocción, no hay manera de que puedan eliminarse cualquier patógeno que ya esté en el alimento. Con lo cual es sobre los alimentos que debemos tener mayor cuidado para asegurarnos que no estén contaminados. Entonces, en cuanto a la contaminación por los manipuladores de alimentos, que ya lo estuvimos hablando un poquito, vamos a profundizar. En el caso de los manipuladores de alimentos enfermos, como cortaduras, quemaduras expuestas, lavado de manos inadecuadas, comer y beber o fumar durante el momento de trabajo y uniformes sucios, todos estos son puntos críticos para la contaminación de alimentos. En cuanto a la protección de los alimentos almacenados, hay que mantener las áreas de almacenamiento en buenas condiciones de higiénicas organizadas, mantener los alimentos cubiertos, mantener los alimentos almacenados lejos de sustancias tóxicas, como por ejemplo detergentes o productos de limpieza, almacenar los alimentos en estantes elevados del piso al menos un 15 centímetros, prevenir plagas de insectos y roedores y prevenir fugas de tuberías cercanas. En cuanto a lo que es la contaminación por superficies de contacto, tenemos en cuanto a lo que es el equipo de lavado o desinfectado de manera inadecuada, como cuchillo, molinos, tablas de picar, rebanadoras, el almacenamiento inadecuado de utensilios de uso, como cucharas, cucharones, pinzas, paletas, y el equipo que se utiliza para la manipulación de alimentos debe guardarse en zonas limpias y seguras.
En cuanto a la contaminación por paños utilizados en la limpieza, hay que asegurarse de guardarlos en una zona correcta, utilizar soluciones desinfectantes que sean aptas para el uso en una cocina. No deben guardarse limpiadores o paños sobre superficies de equipos de áreas de preparación de alimentos. Y cuando se utiliza un desinfectante en una botella con aspersión, debe utilizarse papel toalla y no un paño de tela. En cuanto a la contaminación por hielo, esta contaminación puede darse por un empaque inadecuado del producto, presentación del producto en anaquel o por un enfriamiento inadecuado. En cuanto a la contaminación cruzada por los consumidores, hay que tener cuidado en lugares de autoservicio, líneas de servicio o zonas con alimentos expuestos, en las cuales debe colocarse barreras protectoras contra el consumidor. Por ejemplo, que un consumidor no estornude directamente sobre la comida. Hay que proveer al consumidor los utensilios limpios para servirse los alimentos que va a consumir, establecer medidas para proteger los condimentos y salsas que sean de uso colectivo. Con esto finalizamos la presentación. Muchas gracias.